Una vez que hemos obtenido el modelo promediado del convertidor CD-CD reductor elevador, ahora vamos a obtener el modelo estático. Las ecuaciones que aparecen aquí en la parte de la izquierda inferior corresponden al modelo promediado. Bueno, se les puso que F1 es igual a la dinámica del voltaje del capacitor de entrada, bueno, viene del modelo promediado, igual F2 y F3. Eh, Como les comentaba en el video del modelo promediado, nosotros tenemos el voltajes, las corrientes en los elementos del circuito. Por ejemplo, en el caso del voltaje del capacitor de entrada, por ejemplo, podemos pensar que podría tener un comportamiento más o menos así. Encendemos el circuito, le aplicamos una señal U al modulador y pues va a tener esta evolución, ¿verdad? Va a haber un transitorio al inicio y luego va a quedar ya en estado estable. La señal que lleva el rizo eh, la podemos obtener viendo directamente en el circuito el resultado o del modelo conmutado. Entonces, esa señal del modelo conmutado va a tener ese rizo, va a tener esa misma transitorio y pues prácticamente serían iguales o muy parecidas. El modelo promediado elimina el rizo, conserva la dinámica, es decir, si nosotros encendemos y simulamos el modelo promediado, pues iniciaríamos en cero, habría un transitorio al inicio y finalmente el modelo promediado se establecería en un nivel de corriente directa cuando ya pasa el tiempo, eh, conforme pues, el tiempo pasa. Y el modelo estático es el estado estable del modelo promediado. Es decir, en el estado estable, el modelo promediado llega a ser un valor constante. Por lo tanto, ese valor constante, en este caso lo representamos como un BCI con una V mayúscula, sería precisamente el modelo estático o el punto de operación del voltaje BCI ya una vez que transcurre el tiempo. Entonces, para hacer este modelo estático, nosotros vamos a excitar el sistema con una señal U constante, que en este caso a la U le vamos a llamar D, ¿verdad? Que es el ciclo de trabajo. Entonces, U igual a D. Y conforme pasa el tiempo en estado estable, pues, por ejemplo, en el caso del voltaje BCI, ¿verdad? Conforme pasa el tiempo, en estado estable, BCI va a llegar a ser igual a BCI mayúscula, es decir, un nivel de CD, un valor constante. BCO también alcanzará un valor constante que va a ser BCO mayúscula. Y lo mismo pasará con la corriente IL, que va a llegar a ser un valor constante. Entonces aquí, si observan, utilizamos mayúsculas para representar los voltajes y las corrientes del modelo estático, dado que son o van a ser valores constantes. Y bueno, observamos que ahora del modelo, observamos que la F1 es una derivada, la derivada de BCI con respecto al tiempo. En estado estable, BCI va a ser constante, por lo tanto la derivada va a ser igual a cero. Y IPB e IL, pues vamos a ponerlas como valores constantes, es decir, con letra mayúscula. Por aquí también faltó IPB. IPB en estado estable, pues sería una IPB mayúscula, ¿verdad? Tal cual. Entonces, a, lo vamos a poner de la siguiente manera. El estado estable sería el límite cuando t tiende a infinito, el límite de F1 cuando t tiende a infinito va a ser igual.
En este caso, como decía, el voltaje VCI va a ser una constante, por lo tanto la derivada va a ser igual a cero, es igual a cero. Y en el caso del capacitor, como está dividiendo aquí, va a pasar multiplicando al cero, entonces ya no lo vamos a poner, ya no lo vamos a poner. Y vamos a poner, en este caso, esto va a ser igual a IPV mayúscula, ¿verdad? Menos la U es igual a D, sería D por IL mayúscula. Ese sería el resultado del modelo estático para la primera ecuación. En la segunda ecuación quedaría el límite de F2 cuando t tiende a infinito es igual. En este caso, de la misma manera, BCO en estado estable va a ser un valor constante. La derivada de la constante va a ser cero y también el capacitor se va a multiplicar por cero. Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente manera. 0 es igual. Sería 1 menos D por IL menos BCO sobre R para el caso de la segunda ecuación. Y en la tercera ecuación aplicaríamos lo mismo, ¿verdad? El estado estable, límite de F3 cuando t tiende a infinito es igual a cero, dado que la derivada de la corriente IL en estado estable del modelo promediado va a ser cero. Y esto es igual a D por BCI menos 1 menos D por BCO. Ok, bueno, creo que aquí hay un error. Sí, porque es BCO, no BCO sobre R. Ok, entonces, bueno, sería directamente por BCO. Eh, Aquí nada más habría que borrar esto, porque es 1 menos U por BCO. Entonces aquí quedaría 1 menos D por BCO. Así, tal cual. Y de esta manera tenemos ya las relaciones de corrientes y voltajes en el circuito del modelo estático. Por ejemplo, de la primera ecuación, podemos tener la relación, ¿verdad?, de la corriente IL con la corriente IPV. Es decir, la corriente IL es igual a IPV sobre D. En el segundo caso, tenemos una relación de la corriente de salida con la corriente IL. La corriente de salida va a ser igual, que es BCO sobre R, va a ser igual a 1 menos D por IL. Y como tenemos IL en la parte de arriba, también la podríamos escribir así. Es igual a 1 menos D por IPV entre D. Y en la tercera ecuación tenemos pues la relación de la ganancia, ¿verdad?, del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Sabemos que BSI es igual a BPV en mayúscula para el modelo estático. Por lo tanto, el voltaje de salida, BCO, va a ser igual a D por BPV entre 1 menos D. Y bueno, con esto tenemos las relaciones de voltaje de corriente del convertidor reductor elevador del modelo estático. Eh, bueno, por ejemplo, nada más para terminar, el voltaje de salida del convertidor reductor elevador va a depender de la D, ¿verdad? En este caso, recordar que la D va a tomar valores, D va a ser mayor que 0, menor que 1,
Por lo tanto, en la ecuación se observa que si D tiende a cero, el voltaje de salida pues también tiende a cero. Y si D tiende a 1, el voltaje de salida tiende a infinito. Esto sería, lógicamente, en el caso ideal del convertidor reductor elevador. En la realidad, nuestro convertidor reductor elevador va a poder reducir, va a poder aumentar el voltaje, pero va a depender, lógicamente, de los elementos de circuito, de los elementos parásitos, la capacidad que tenga para hacer esa función. Pues es todo. Adiós.